Una proclamación a los Estados Unidos de América. El 21 de marzo de 1979, Billy Edward Albert Maher recibió una proclama de los Pleiadianos, que debía transmitir al entonces gobierno de Jimmy Carter a través de un empleado de la CIA estadounidense al que conocía personalmente. Se trataba de una propuesta y preocupación de los Pleiadianos /Plejaren para apoyar a la humanidad terrestre en su evolución de conciencia. En cuanto al contenido, se trataba de los primeros pasos y medidas necesarias que debían iniciarse para acercarse al objetivo de ayudar en la evolución de la conciencia. Estaba claro desde el principio que no podía haber compromisos en la aplicación del conjunto y en relación con el intercambio de información y cómo debía proceder todo lo demás. Los Pleiadianos /Plejaren habían insistido en ello. Y solo iba a haber una oportunidad para hacerlo. Para una mejor comprensión del modo de vida pleiadiano /Plejaren, hay que explicar que siempre se orientan según la naturaleza y las leyes, mandamientos y directrices creativas, integrándolas en su vida y alineándose en consecuencia. El resultado de esta orientación es que toda forma de vida que vive en la lógica y con la razón y el entendimiento es más equilibrada, contenta y, sobre todo, mucho más pacífica consigo misma y con el entorno que sí solo es adicta a los bienes materiales. A donde lleva el puro materialismo a las personas en la Tierra, con todas sus consecuencias negativas, se puede observar todos los días. Las características humanas terrenales, como ponerse a uno mismo en el centro de atención, mentir y engañar, no mantener la palabra dada, esforzarse solo por obtener beneficios y centrar todos los esfuerzos en el dinero y el poder, son completamente ajenas a los Pleiadianos /Plejaren. Ellos también han recorrido un largo y pedregoso camino de evolución que nunca llega a su fin, ya que nada es perfecto, sino que siempre hay que trabajar por ello con gran esfuerzo, pero los Pleiadianos /Plejaren han ocupado su lugar en la naturaleza y viven con ella y no contra ella. Cuando la gente de la Tierra observa la naturaleza y sus leyes, a menudo les parece muy dura, pero solo está sujeta a leyes lógicas en las que la gente de la Tierra finalmente debería poder encajar. En cambio, como los Pleiadianos se orientan por estas leyes y las aceptan plenamente, no conocen la malicia ni el engaño, sino que viven siempre su vida de acuerdo con la verdad, sin ser por ello superhumanos. Son conscientes de su lugar y de su responsabilidad en el universo, por lo que actúan y viven con comprensión y razón, esforzándose siempre por desarrollarse en todas las direcciones. Rechazan terminantemente todas las formas de religiones de culto, sectas, etc. Ya que solo generan terror, guerra y conflicto. Todas las religiones son siempre falsas doctrinas que lo único que hacen es oprimir a las personas, quitarles poder en su propia responsabilidad y solo confundirlas en lugar de iluminarlas con respecto a la verdad. Nunca podrá haber coexistencia pacífica entre las personas mientras haya religiones y la gente se someta a un Dios imaginario y a las creencias asociadas a él. Por esta razón, una parte importante de la proclamación era que los habitantes de la Tierra debían oponerse pacífica pero coherentemente a todas las religiones y sectas. Debía establecerse una antítesis para que el propio ser humano reconociera lo ilógicas y destructivas que son todas las religiones de culto y sectas, y sobre una base pacífica, instruido por los Pleiadianos /Plejaren, el ser humano debía apartarse de los operadores de las falsas enseñanzas. El ser humano terrenal es completamente inestable, imprevisible, malhumorado y siempre se esfuerza por enriquecerse materialmente. Cuando surgen dificultades o problemas, no es capaz ni está dispuesto a ver el cuadro completo del problema y todo lo que está relacionado con él, y en consecuencia no puede resolver las dificultades en la medida necesaria. En su lugar, solo se toman decisiones poco entusiastas en política, negocios y en la vida privada, que no aportan ninguna solución, sino factores que generalmente empeoran aún más toda la situación. Se siembra el odio y se exige venganza y retribución, y el amor es pisoteado, además de que la paz, la libertad y la armonía son empujadas a los abismos más profundos y oscuros de los que ya no pueden emerger y llegar a la luz y, por tanto, a la conciencia de las personas. Los Pleiadianos /Plejaren, en cambio, han desarrollado en el curso de su evolución la capacidad de liberarse de todas las degeneraciones y de dejar de hacer concesiones perezosas e ilógicas y de resolver los problemas y conflictos que surgen de una manera adecuadamente lógica y objetiva. Lo hacen con el necesario sentido de la responsabilidad y con las necesarias consecuencias. Por supuesto, también cometen errores, como es necesario para que cualquier forma de vida inteligente pueda seguir desarrollándose, pero han conseguido ver las cosas y los problemas tal y como son, lo que significa que no se mienten a sí mismos. Los seres humanos de la Tierra, por el contrario, suelen ser completamente decadentes, se degeneran y se destruyen a sí mismos y a su entorno, en lugar de reconocer y ocupar finalmente su lugar en la naturaleza como parte de ella. Cuando los Pleiadianos /Plejaren lanzaron la proclamación a los Estados Unidos, a través de Billy
era su intención honesta y unida la de apoyar a los pueblos terrestres en su evolución de conciencia. Sin embargo, había directrices muy claras por su parte que debían cumplirse sin falta. Estas incluían, entre otras cosas, que nunca querían entrar en contacto directo con un ser humano o un gobierno, sino que este contacto siempre debía tener lugar únicamente a través de Billy Maher, porque solo él estaba pensado para ser el mediador y portavoz de los pleyadianos /Plejaren ante el gobierno estadounidense. El apoyo a los Estados Unidos y al mundo nunca debía ser de naturaleza técnica, militar o similar, porque era puramente una cuestión de ayuda consciente evolutiva para impartir conocimiento y sabiduría, enseñanzas de meditación, las conexiones de la vida, enseñanzas del espíritu y por lo tanto también de las leyes creativas naturales, mandamientos y recomendaciones, encarnación, etcétera, etcétera. Por lo que el amor real, la verdadera libertad, la armonía y la paz global debían ser llevadas a cabo entre las personas en la Tierra. Sin embargo, la posibilidad de que la proclamación llegara al gobierno del presidente estadounidense Jimmy Carter se vio lamentablemente impedida, ya que en su lugar se envió una lista de dudosas exigencias de la administración estadounidense a través del empleado de la CIA estadounidense. Tampoco quedó muy claro de dónde procedía realmente la lista en cuestión, en la que se planteaban expectativas y exigencias completamente irrealizables a los pleyadianos /Plejaren antes incluso de que pudiera tener lugar una primera y más estrecha reunión de contacto a través del intermediario Billy. Este enfoque era típico de la arrogancia y prepotencia de la mentalidad estadounidense y, por lo tanto, completamente inaceptable. Así que la posibilidad y el intento honesto por parte de los pleyadianos /Plejaren de conceder a los humanos de la Tierra ayuda evolutiva en términos de conciencia fue inmediatamente terminada de nuevo antes, incluso de que algo concreto pudiera producirse para que Billy hiciera contacto con el gobierno de los Estados Unidos en nombre de los pleyadianos /Plejaren. Lo que se le ha hecho a toda la humanidad terrestre, es decir, que no se haya podido conducir a nuestro planeta a la paz y no se haya podido lograr una coexistencia pacífica para toda la humanidad, libre de religiones de culto, sectas y políticos megalómanos e irresponsables que están convirtiendo nuestro planeta en un infierno global y acosando a la humanidad, nunca será apreciado por la gente de la Tierra, o solo cuando haya caído sobre la humanidad tanto desastre, destrucción, miseria y penurias que los supervivientes tengan que empezar de cero. Boletín de Figu número 55. Volumen 12, marzo de 2006. Al Gobierno de los Estados Unidos de América. Proclamación. 1. Esta es una proclama de los delegados terrestres pleyadianos del planeta Erra en la región estelar de las Pléyades, al Gobierno de los Estados Unidos de América en el planeta Tierra. 2. Esta proclama es en respuesta a una petición de un ciudadano americano llamado Lee J. Elders a través de nuestro único intermediario terrestre, Billy, el profeta de la Edad Moderna. 3. La petición era de ayudar a los Estados Unidos de América en varias áreas de desarrollo. 4. Los delegados terrestres pleyadianos, tras una cuidadosa consulta con las fuerzas asesoras de nuestro planeta de origen, se encuentran dispuestos a ser de ayuda al gobierno y al pueblo de los Estados Unidos de América en forma de asesoramiento necesario, pero excluyendo todo asesoramiento técnico, tecnología bélica y asistencia en estrategias de guerra, en la medida en que estos no sirven en forma alguna a una paz verdadera y no al cumplimiento de las leyes y recomendaciones creacionales y naturales. 5. Para el cumplimiento de nuestra asistencia pretendida, se establecerán condiciones desde nuestro punto de vista que deberán ser cumplidas, observadas y respetadas por el gobierno de los Estados Unidos de América sin excepción ni intentos de intriga. A. Los contactos con nosotros, los delegados terrestres del planeta Erra, en la región estelar de las Pléyades, son y seguirán siendo tarea exclusiva de nuestro intermediario, Billy, el profeta de los tiempos modernos. B. Los intentos de presentarnos a otras personas de contacto serían castigados con la anulación de nuestras consultas, así como los intentos de espionaje y persecución de nuestras fuerzas, en los que también se ve incluido nuestro contacto. C. Los intentos de involucrar a nuestra persona de contacto Billy en pruebas y análisis científicos y políticos serían castigados con la anulación inmediata de nuestras consultas. Esto también se aplica a la puesta en peligro intencionada o maliciosa de su vida o la de sus familiares y miembros del grupo, pero también a las pruebas con fines analíticos. Ni nuestra persona de contacto ni sus familiares y miembros de grupo podrán ser sometidos nunca a pruebas hipnóticas, sugestivas, alcohólicas, de drogas o técnicas. D. El gobierno de los Estados Unidos de América debe velar por el bienestar físico y psicológico de nuestro contactado, su familia y los miembros de su grupo y proporcionarles la protección adecuada en cualquier lugar del ámbito terrestre global. E. Las naves aéreas y espaciales pleyadianas y equipos similares, etc., no deben verse comprometidos en sus tareas por acciones agresivas. F.
Las órdenes determinativas con verdaderos propósitos de paz y para la instrucción de los humanos de la tierra con respecto a la verdad y las enseñanzas espirituales deben ser obedecidas si son dadas por nosotros a través de nuestra persona de contacto, Billy Edward Albert Maher. G. Únicamente se aceptará al más alto representante del gobierno de los Estados Unidos de América para las firmas y reuniones con nuestro contacto intermediario. Las formas de gobierno que estén por debajo de la presidencia no pueden obtener reconocimiento. 6. Las religiones de forma sectaria, tal y como existen en el planeta Tierra, encarnan posiciones de poder sobre el ser humano de la Tierra, por medio de la esclavización espiritual y física a través de falsas enseñanzas. De esta forma, sin embargo, también encarnan la más alta posibilidad de explotación de todo tipo. Los pleyadianos no conocemos ninguna religión de culto a la que seríamos devotos o en la que nos encasillaríamos, al igual que la mayoría de los habitantes humanos del universo nunca lo harían, porque las religiones de culto conducen a la lucha y al ansia de poder, al asesinato y al homicidio y a la guerra, a través de la cual poblaciones enteras son aniquiladas. Las religiones de culto simples se convierten en grandes religiones de culto, que después de cierto tiempo se dividen regularmente en sectas con trasfondos fanáticos y mortíferos en los ámbitos físico, psicológico y espiritual. Los Estados Unidos de América han experimentado recientemente a qué conduce la locura de las religiones de culto. Notables políticos y muchos otros abrieron todas las vías para que un nuevo líder de secta, llamado Jim Jones, diera rienda suelta a su locura bajo el fanatismo de sus seguidores. El resultado final fueron miles de asesinatos forzados y suicidios entre los miembros de la secta. Menos del de los muertos fueron encontrados, ya que los demás cuerpos asesinados y suicidados de los miembros de la secta están diseminados por zonas muy amplias. Sin embargo, los miembros de la secta también fueron asesinados por orden de este hombre Jones durante su periodo de actividad. Sin embargo, unas 211 personas han perdido la vida por suicidio, por orden hipnótica del demente Jim Jones. Y mucho más de 140 personas van a morir ahora a manos de asesinos, como Jim Jones ordenó mucho antes de su muerte. Esta es la conclusión de la locura a la que los funcionarios del gobierno y otros políticos de los Estados Unidos de América han prestado una mano porque ellos, al igual que el 90% de su pueblo, están atrapados en creencias religiosas mortales y sectarias, pisoteando y echando al barro la verdadera verdad. La locura masiva que tuvo lugar en los confines de la selva en el país de Guyana se basa en una enfermedad muy típica de la conciencia americana, a saber, una aberración de la conciencia. Todos eran ciudadanos americanos y seguidores del loco y del templo popular Jim Jones. Promovidos en América por políticos blancos prominentes, se adentraron en las selvas de Guyana hacia una muerte segura. En la insana creencia de que un Dios estaba con ellos, que en realidad no existía, siguieron al supuesto falso profeta promovido por políticos estadounidenses, solo para acabar con sus vidas un año después bajo los disparos de armas asesinas y suicidándose con cianuro. Nunca antes se había producido nada comparable en el planeta Tierra, que hemos escudriñado muy de cerca. En América, sin embargo, lo imposible se hizo posible porque el gobierno americano y muchos de sus políticos, en sus delirios de creencia sectaria, le tendieron la mano, al igual que el 90% del pueblo americano, adicto a creencias culto-religiosas, como ya era previsible hace unos 200 o 400 años, cuando la tierra americana fue colonizada por foráneos sectarios procedentes de Europa, que tuvieron que emigrar allí y luego masacraron a los indígenas rojos de América, mientras seguían alardeando de sus insanas creencias. De acuerdo con sus insanas creencias, sus conciencias también les permitieron robar a personas de las diversas razas negras que vivían en el continente africano y traerlas a América como esclavos para maltratarlos y asesinarlos allí. Todas estas personas y sus descendientes hasta nuestros días fueron arrojadas a una industrialización que no tiene parangón en el planeta Tierra. El resultado fue una viciosa fragmentación de todas las comunidades, en la medida en que tales comunidades habían existido, lo cual era una rareza. En realidad, las supuestas comunidades no solían ser más que asociaciones cultico-religiosas y se guiaban únicamente por objetivos, pero carecían fundamentalmente de ese verdadero amor que es importante para una verdadera comunidad. Sin embargo, como todo se construía y se sigue construyendo únicamente con un fin concreto, siguiendo fielmente la religión de culto según la cual el prójimo solo está ahí para ser explotado, de ahí no pudo surgir nada real y bueno. Por tanto, como todo se basaba siempre en la pura religión de culto, se glorificaba a un Dios inexistente como creador de todas las cosas, hasta el punto del fanatismo, del que pudieron surgir las sectas más diversas como en ningún otro lugar de la tierra. Por esta razón,
En América no se libraron guerras religiosas que hubieran puesto fin al sectarismo en constante propagación y estabilizado la religión de culto madre hasta tal punto que se hubieran evitado grandes brotes sectarios, que inevitablemente habrían desembocado algún día en asesinatos en masa, como ha sucedido durante décadas y que ahora ha alcanzado un sangriento clímax con el demente fanático Jim Jones y sus seguidores, a pesar de que el propio Jones no creía ni un ápice de su sarta de mentiras culto religiosas, lo que demuestra una vez más que los propios líderes religiosos y de culto no creen en las herejías que animan a seguir a sus creyentes para someterlos a su hechizo. Los Estados Unidos de América carecieron de las guerras religiosas que habrían alejado a muchas personas de la locura de la religión y las habrían convertido en personas que piensan la verdad. Pero como los inmigrantes a América y la población resultante consistía y todavía consiste principalmente de fanáticos religiosos, la población claramente sufrió y todavía sufre de la falta de conflictos religiosos que inevitablemente habrían llevado a mucha gente a la verdad, como ha sucedido en la mayoría de los otros países alrededor del mundo. Es cierto que las religiones de culto también han conducido a degeneraciones y sectarismos muy viciosos en todos los demás países del mundo, pero con la excepción del judaísmo, que siempre ha estado ávido de poder mundial y sediento de sangre, nunca han llegado a adquirir tales proporciones como en América. En esos otros países, los creyentes, sectarios y fanáticos carecían de la desesperada determinación necesaria para alcanzar sus objetivos por todos los medios, porque eran conscientes de que demasiadas personas se habían alejado de las religiones de culto como consecuencia de las guerras religiosas que habían sufrido y, reconociendo la verdad, se habían apartado de todo endiosamiento para volverse hacia la verdad de que solo la creación es el origen de toda la vida del universo, pero nunca un Dios o un hijo de Dios, que no son más que producto de la imaginación de terrícolas hambrientos de poder. Pero la desesperada determinación de la sectaria población estadounidense es muy típica de los Estados Unidos de América y de sus habitantes. Su total desarraigo y enorme desviación de la verdad real de la creación y de sus leyes y recomendaciones ha conducido a un exuberante sectarismo de fanatismo ciego y, por tanto, a una ilimitada voluntad de llegar a los extremos y hasta las últimas consecuencias sin ninguna consideración con tal de lograr una experiencia comunitaria. Esto es más pronunciado en América que en cualquier otro lugar de la Tierra. Que esto es así lo demuestra con cruda realidad el caso de Jones y sus partidarios y defensores. Este es probablemente uno de los ejemplos más atroces del maníaco e incontrolable anhelo de los americanos por una verdadera comunidad, que nunca ha existido en su país como resultado de las creencias fanáticas culto-religiosas de la población americana y que no existirá a menos que el pueblo americano se libere muy pronto de sus insanas creencias y degeneraciones y se vuelva finalmente a la verdad. 7. A través de varias personas influyentes en la política estadounidense, Jim Jones fue capaz de llevar a su demente secta a lo que se ha convertido. No se debe permitir que estas cosas vuelvan a ocurrir y se deben tomar precauciones para prevenir sucesos similares. Ya existen otras sectas similares que podrían llevar a masacres parecidas y a veces incluso mayores si no se las detiene. El gobierno de los Estados Unidos de América debe esforzarse por impedir estas sectas, así como la aparición de otras nuevas. Esta es la condición fundamental antes de que las fuerzas pleyadianas puedan prestar cualquier ayuda de asesoramiento. También es condición que el pueblo de los Estados Unidos de América sea concienciado de los peligros de las religiones de culto a gran escala a través de todos los órganos y ayudas de comunicación pública y sea instruido en las enseñanzas espirituales de la verdad. Ante todo, estas verdades deben ser proclamadas a través de programas de televisión, en un programa que será determinado por nosotros. 8. Nuestra proclamación dada de esta manera solo se hará una vez. Si resulta que no es atendida, a saber, en un plazo de 7 meses, 30 de junio de 1979, entonces nuestra petición de ayuda caducará irrevocablemente y no se considerarán más intentos de contacto en ninguna forma. Por lo tanto, se establece un periodo de decisión para el gobierno de los Estados Unidos de América y para el pueblo/población de los Estados Unidos de América hasta la fecha del 30 de junio de 1979, y si no se recibe respuesta del gobierno de los Estados Unidos de América en una forma aceptable firmada por la presidencia del gobierno para esa fecha, entonces el intento de contacto se considerará nulo y sin efecto, sin posibilidad de repetición. 9. La exactitud de esta proclamación está garantizada por Taa, Quetzal y Semjase delegados para este caso, en la posición de mando de la dirección de las fuerzas pleyadianas en Terra. Somos nosotros los responsables de la correcta redacción de nuestra proclama por medio de nuestra persona de contacto terrestre Belly, a quien garantizamos que cada palabra presentada y registrada por él corresponde fielmente a nuestras declaraciones. El 21 de marzo de 1979, Belly recibió una respuesta a la proclamación de los pleyadianos enviada al gobierno de los Estados Unidos de América, que obviamente fue escrita por The Elders y enviada a Belly.
Si The Elders había reenviado la proclama al gobierno de los Estados Unidos seguía siendo un misterio para Bailey. En cualquier caso, no hubo ninguna carta del gobierno de los Estados Unidos, como solicitaron los pleyadianos. En respuesta, los pleyadianos retiraron su propuesta y su proclamación y finalmente se distanciaron de la misma y de los Estados Unidos. Véase el contacto 122, fechado el 6 de abril de 1979.